Hola, buenas tardes. Bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Si me pueden, por favor, confirmar. Gracias, gracias, Roberto. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de la materia de metodología. En esta ocasión, bueno, pues el tema que vamos a ver va a ser la construcción del marco teórico. Recordemos por ahí que dentro de todos los elementos que conforman propiamente un protocolo de investigación, pues también está considerar el marco teórico. Marco teórico en relación a pues todo la parte de la teoría, entiéndase pues todos ese tipo de conceptos de pues bibliografía consultada para bien de poder ponernos en contexto de según el tema que vamos nosotros a proponer, pues la investigación. Aquí es en este espacio, ¿verdad? Que pues tendríamos nosotros que justificar, que contextualizar cómo es que se va a ir desarrollando, ¿verdad? Pues digamos, nuestra investigación, en el sentido de que pues ahí pondremos todos los conceptos, de manera que también no perdamos ese hilo y podamos centrarnos propiamente y ubicarnos en ese pues objetivo y tema de investigación. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Déjenme nada más aquí, doy acceso a otro alumno más. Y bueno, pues vamos a ver qué actividades se espera estemos nosotros realizando el día de hoy. Déjenme, me paso para acá. Ok, muy bien. La agenda, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción, explicar propiamente estos temas, a ver en la parte del seguimiento académico qué actividades espera ustedes estén desarrollando para esta semana. Y bueno, pues compartirles la bibliografía. Recuerden que esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este instante. Y también, bueno, pues esta grabación se estará compartiendo el día de mañana por medio de la plataforma. Asimismo, bueno, pues esta presentación ustedes la van a poder descargar, tenerla a la mano también por medio de la plataforma para que puedan tenerla también como material pues adicional si gustan descargarlo para pues estudiar y repasar los conceptos más importantes. Entonces les comentaba que bueno pues toda investigación debe de contar con este marco teórico, este marco pues que nos va a servir de referencia conceptual donde propiamente vamos nosotros a incluir, bueno, pues quizás esas investigaciones previas que ya existan y nos sirvan de respaldo para poder, si estamos nosotros proponiendo un tema de investigación, pues es que, y reconocemos que existen investigaciones previas a este tema, pues es que estamos nosotros reconociendo que a pesar de que se ha realizado este tipo de investigación, pues no se ha concretado nada al respecto porque pues se sigue quizás a lo mejor presentando ese mismo problema. Recuerden que la investigación, el tema que se tiene que elegir debe de tratar de pues de resolver un problema. Por eso es de que es muy importante el contar, ¿verdad?, con todo este tipo de bibliografía, con estas investigaciones que quizás se hayan pues realizado para abordar propiamente esta problemática. Y bueno, pues estas nos van a servir de manera que podamos nosotros justificar que aún sigue siendo importante quizás, ¿verdad?, ese tema que estamos proponiendo, porque bueno, pues no se ha resuelto, ¿verdad? O no se ha resuelto a como se esperaba. Entonces, esta información pues será esa base sobre la cual vamos nosotros a partir para poder realizar pues este proyecto de investigación.
Y bueno, pues vamos a ver que, como les comentaba, los marcos existen, ¿verdad? El marco teórico se puede dividir en 4 tipos de marcos. Aquí, como les comentaba, el marco teórico, pues va a ser ese resultado de, por ejemplo, de los pasos de investigación, de poder idear y de plantear el problema. Y una vez que nosotros tengamos muy claro qué es lo que vamos a investigar, pues entonces vamos nosotros a analizar y presentar de cierta manera las teorías que puedan existir sobre ese problema que pues estamos nosotros planteando investigar. También que incluya básicamente pues esos trabajos, esas investigaciones que existen y todos los antecedentes sobre los cuales, bueno, pues se tenga que desarrollar esta investigación. Entonces, se va a referir propiamente a todas esas fuentes de consulta teórica que podemos nosotros disponer sobre ese problema que se va a investigar. Entonces, nos va a permitir a nosotros como investigadores poder definir pues los elementos relacionados con ese objeto de estudio. Es de cierta manera una delimitación temporal que nos va a orientar y que nos va pues a fundamentar todo lo que viene siendo ese proceso de investigación. Y bueno, pues dentro de este tipo de marcos, como les comentaba, tenemos, por ejemplo, el marco de referencia, que bueno, pues sería todo ese conocimiento previo que pueda tener el investigador sobre la temática que está promoviendo estudiar, el marco teórico, que es, bueno, pues el que se lleva a cabo en la investigación y que, bueno, pues es de suma importancia establecer ya que, bueno, pues nos va a ayudar a darle claridad qué tipo de teorías o enfoques teóricos o investigaciones nos van a estar ayudando para sustentar el estudio que vamos a llevar a cabo. El conceptual, como su nombre lo dice, bueno, pues va a indicar todo tipo de conceptos, de definiciones, de características, ¿verdad? Que, bueno, van a conformar esa base teórica, ¿verdad? De ese problema que estamos nosotros planteando. Y el histórico, que de cierta manera, pues también nos ayudaría a establecer esa evolución del objeto de estudio, describiendo pues obviamente sus antecedentes, su historia, desde sus orígenes hasta el momento actual, ¿verdad? Entonces, puede ser que en una investigación, quizás si es que no recurrimos a lo que es el marco histórico, pues tener el referencial, el teórico y el conceptual. En el caso del marco de referencia, ya entrando más a detalle, bueno, pues nos va a permitir el prevenir esos errores detectados en otros estudios, ¿verdad? Nos van a servir como guía a nosotros como investigadores y nos va también a proveer pues un marco para lo que viene siendo la interpretación pues de los resultados. Entonces, cuando realizamos una investigación, pues es necesario el tener un referente teórico. En un primer momento, pues este referente sería este marco referencial y lo va a constituir pues ese análisis de los artículos de investigación que de cierta manera se hayan publicado sobre ese tema en cuestión. Y bueno, pues las investigaciones a su vez tienen una teoría como referente. Entonces, aquí este tipo de marco consistiría en esa revisión crítica de esa bibliografía que bueno, pues nos va a ayudar a analizar ese tema de estudio. No es una revisión, digamos, de toda la literatura porque pues no podemos alcanzar, ¿verdad?, a cubrir todo la bibliografía que puede existir, pero, sin embargo, pues, debe de ser, digamos, la más importante, ¿verdad?, del tema, exclusivo, ¿verdad? Entonces, puede ser también una reseña de lo que otros investigadores, pues, hayan encontrado al realizar, sus investigaciones sobre pues, los problemas estudiados, obviamente, que hagan referencia al tema, que nosotros estamos planteando. Entonces, pues, es ese tipo de investigación de carácter documental que tiene como objetivo pues el poder recuperar ese conocimiento, obviamente, pues acumulado sobre ese objeto o tema central
que nosotros vamos a estudiar. El caso del marco histórico ya lo habíamos comentado, bueno, pues sería esa parte de nuestro trabajo de investigación, de nuestro proyecto, que pues tiene como objetivo el poder describir el momento en la historia en el cual pues va a estar inmerso ese objeto de estudio o los temas que se deba de tratar. Y bueno, pues establecer este marco es muy importante para poder entender pues ese origen de ese objeto de estudio, su evolución y su influencia. Entonces, pues a la hora de definir este marco histórico tenemos que tener en cuenta aspectos como por ejemplo, pues la economía, la sociedad, la política, que en ese contexto histórico se llegaban pues a practicar, ¿verdad? Para ello, bueno, pues recurrimos a fuentes confiables que nos proporcionan este tipo de información, tanto contemporáneas de la época en cuestión que, bueno, pues queremos nosotros investigar, como también, bueno, pues otro tipo de investigaciones que se han realizado. Entonces, con todo este tipo de datos, lo que vamos a hacer es interpretar, es analizar el hecho que estamos estudiando, pues de una manera más objetiva. Entonces, según algunos autores, pues este marco histórico también incluye pues un análisis retrospectivo de ese tema que estamos investigando. Por lo tanto, bueno, pues debemos de establecer con mucha precisión, pues digamos, cuál sería nuestro límite, ¿verdad? Nuestro límite temporal de ese objeto de estudio. Por eso es de que, como recordemos, ¿verdad? Es muy importante el poder delimitar, acotar, ¿verdad? El tema de investigación, porque pues también a la hora de incluir, si es que nosotros vamos a incluir parte de este, pues de este marco histórico, también tenemos que tener muy bien delimitado desde dónde y hasta dónde, ¿verdad? Se ha hecho a lo mejor algún tipo de investigación que quizás nosotros queremos considerar como base para bien de poder seguir planteando, bueno, pues esa problemática que aún no se ha solucionado. En el marco conceptual, bueno, pues aquí este se va a enfocar en justificar por qué es que debemos de realizar esta investigación. Es en donde se va a describir ese, lo que se conoce como estado del arte, donde se va a identificar ciertos vacíos en cuanto a la comprensión de la situación. Y también, bueno, pues justamente serían todo ese tipo de conceptos que se deban de incluir dentro del marco teórico. Entonces, para realizar ese tipo de marco conceptual, pues hay que considerar, ¿verdad?, este apartado en el cual tengamos que desarrollar esos conceptos, esos conceptos clave que se necesitan para bien de poder, bueno, pues justificar y poder entender pues más esa investigación que estamos proponiendo. Entonces, ¿cómo podemos elaborar este marco conceptual? Pues hay que analizar los conceptos que se puedan desprender del problema que vamos a investigar. Y bueno, pues también debemos de considerar los trabajos ya existentes que puedan preceder a la investigación, es decir, los antecedentes que van a conformar pues ese estado de la cuestión, es decir, qué es lo que se ha dicho hasta el momento, cómo es que se ha abordado esa problemática que pues hemos planteado. Y bueno, pues digamos que la función central de esta parte pues es la de estructurar y hacer pues una selección muy pertinente y relevante de la información científica sobre el tema al cual, bueno, pues estamos nosotros haciendo hincapié. Entonces, esto no solo nos va a brindar ese conocimiento, ese sustento pues científico importante y necesario para nuestro trabajo, sino que también nos va a ayudar pues a no cometer errores conceptuales, ¿verdad? Esto durante la investigación y obviamente durante el desarrollo de la escritura del mismo. Y bueno, pues, y por último tenemos lo que es el marco teórico. El marco teórico pues va a ser todo ese conjunto de proposiciones que refieren
pues a ese problema de investigación, tomadas de una o más teorías existentes sobre pues ese campo en el cual lo estamos ubicando, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros pretendemos estudiar. Y bueno, pues también va a contener elementos propios de un marco conceptual y en todo caso, pues siempre también debe de contener los antecedentes que se tienen propiamente sobre ese problema, ¿verdad? Entonces, aquí es indicar, ¿verdad? Quizás esas teorías, esos autores de los cuales nosotros nos vamos a apoyar para bien de poder darle respuesta, ¿verdad? Tentativa a ese problema que nosotros pues hemos de cierta manera planteado. ¿Qué funciones tiene el marco teórico? Bueno, pues es el acondicionar esa información científica que existe sobre lo que se va a investigar para tener pues un conocimiento científico nuevo, ya que, bueno, pues como lo comentamos anteriormente, nos sirve para no cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o bien para prevenirlos de ser posible. Nos daría pues un tipo de guía de cómo hacer nuestro estudio o a dónde debemos de dirigirlo, y también nos pudiera dar pues una clave, ¿verdad? O claves de referencia para ir de cierta manera pues interpretando los resultados que pues se vayan obteniendo. Obviamente la investigación nos va a ayudar de cierta manera pues a centrarnos en ese problema estudiado y a no desviarnos de él. Y también, bueno, pues nos va a ayudar a elaborar quizás más adelante pues la hipótesis o las hipótesis que debemos nosotros de plantear, que de cierta manera pues son esas respuestas tentativas a ese problema planteado. Entonces, aquí de cierta manera en general es de donde vamos a pues alimentar de información ese inicio de la investigación para ir dándole cierta forma a lo que pretendemos hacer o investigar. Aquí la estructura lógica para la elaboración propiamente de este marco teórico, bueno, pues debe de componerse, como ya les comentaba, de antecedentes propios de la investigación, las cuales, bueno, pues deben de ser todos ese tipo de investigaciones realizadas anteriormente que guarden relación con el tema de estudio, las bases teóricas que reúnan pues todo ese conjunto de conceptos, de modelos que constituyen pues propiamente ese enfoque determinado que expliquen el problema planteado, y pues también ciertas bases conceptuales que serían todo ese tipo de significados precisos de los conceptos principales, expresiones, variables involucradas pues en el problema formulado. Y bueno, pues también hay que consultar todo lo que es la bibliografía sobre esos antecedentes, sobre las bases teóricas, sobre las bases conceptuales de la investigación, dependiendo obviamente del tipo, pues revisar esos aspectos teóricos, contextuales o legales que pues hagan posible un conocimiento pues más amplio del tema. Y sería pues de todas maneras una exposición, digamos, detallada de la teoría que iremos nosotros a utilizar para definir el problema de investigación. En esta etapa, bueno, pues debemos de presentar las teorías y hacer de cierta manera, bueno, pues referencia a los autores, al contexto intelectual en el que, bueno, pues surgieron básicamente este tipo de teorías. En el caso de los conceptos, ¿verdad? Porque también obviamente tenemos que incluir dentro del marco conceptual, como lo hemos comentado, conceptos que nos ayuden a entender un poco más ese tema de investigación. Aquí estaríamos haciendo referencia, digamos, a ese tipo de glosario de términos, glosario terminológico y conceptual, pues importante y necesario para comprender pues ese desarrollo de la investigación en el cual pues debemos de explicar qué autores, qué libros fueron los que nos van a servir para poder explicar
y enmarcar, ¿verdad? Conceptualmente la investigación, brindando, bueno, pues soporte a esos puntos de vista, a esos procedimientos, a esos razonamientos base. Y bueno, pues en este caso debemos de emplear citas, debemos de emplear referencias, obviamente para, pues, no vaya que nuestro proyecto no sea considerado como plagio, ¿verdad? Porque pues tenemos que hacer referencia, ¿verdad? A ciertos autores que nos ayuden a definir pues determinados conceptos, ¿verdad? Aquí lo más interesante sería de cierta manera a lo mejor parafrasear o indicar, bueno, según este concepto o según este autor define, ¿verdad?, este concepto de esta manera, para bien de que, bueno, pues dentro de toda nuestra explicación y nuestra elaboración del marco conceptual no se considere como plagio. Entonces, eh, aquí vamos a ver que esta estructura pues se puede plantear libremente de manera que pues nos resulte más conveniente a nosotros como investigadores, siempre y cuando, bueno, pues cubra con todo lo pertinente a lo que viene siendo la teoría y nos ayude para el desarrollo de nuestro trabajo o de la investigación. También debemos de utilizar lo que vienen siendo las categorías. Aquí las categorías de análisis suelen tener las características, por ejemplo, de surgir a partir de la revisión, por ejemplo, del marco teórico, y con ellas, bueno, pues se va a tratar de definir qué y cuáles serían, digamos, los conceptos que utilizaríamos para delimitar, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos límites y alcances de nuestra investigación? Entonces, es muy importante y recomendable identificar, pues, un máximo de categorías, así como, bueno, pues un máximo de subcategorías que quizás a lo mejor puedan ser 3. De otra manera, bueno, pues la investigación se pudiera hacer algo complicado de entender. Entonces, no debemos de perder de vista que la idea de identificar las categorías, pues es el reducir, ¿verdad? Esa realidad de conceptos claros, de conceptos sencillos de entender. Y bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las categorías de análisis, estas, pues tendríamos nosotros que utilizarlas porque nos permiten hacer más claros los conceptos que vamos a estudiar. Entonces, es importante también el remarcar que pues dichas categorías deben de tener una validez teórica, es decir, deben de estar sustentadas en trabajos obviamente de investigación previstos y obviamente que, bueno, pues se han ocupado propiamente del tema o del problema. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, ¿verdad?, de un tema propuesto en el cual dice, bueno, el tema de investigación es la certificación de los policías estatales en México. Ok, pero para poder entender a qué se refiere la certificación, pues aquí se ha entonces planteado 4 categorías de análisis. Bueno, tenemos que entender qué es la certificación, cómo es ese proceso de certificación de los policías, ¿verdad? Asimismo, ¿por qué queremos nosotros conocer la certificación de los policías estatales en México? ¿Por qué? Pues quizás, ¿verdad? Porque el hecho de que un policía esté certificado, bueno, pues quiere decir que es un policía al cual se le puede tener confianza en cuanto al desempeño de sus funciones. Entonces, aquí tendríamos que conocer también, bueno, quiénes son los que participan, quiénes son los que dictaminan y nos dan, ¿verdad? Nos brindan esa certificación. También, bueno, pues si estamos hablando específicamente, ¿verdad?, de un estado, pues también compararlo quizás, ¿verdad?, con pues las certificaciones que se dan en otras entidades federativas. Si es que queremos nosotros ver y comparar, ¿verdad?, cómo es que se está vaya qué avance tiene, qué resultados ha tenido que los policías pues hayan sido certificados específicamente en ese estado, ¿verdad? Y bueno, también queremos ver la relación que existe entre el avance de la certificación y la seguridad.
habíamos dicho, ¿verdad? Que si estamos queriendo nosotros analizar las certificaciones, porque quizás queremos nosotros ver si pues un policía está bien capacitado, si está certificado en cuanto al desempeño de sus funciones, pues es muy seguro, muy probable o pues tiene un porcentaje mayor de poder pues vaya a cumplir con sus funciones, las cuales, bueno, pues sería en este caso brindar, ¿verdad? Seguridad a la sociedad. Entonces, aquí tendríamos que analizar, ¿verdad? Quizás esa relación entre el hecho de que estén certificados o no para ver esta otra variable, ¿verdad? Que sería la cuestión de la seguridad. Entonces, aquí si se fijan, a partir de un tema de investigación se abrieron cuatro subtemas que de cierta manera debemos de comprender para que a la hora de analizar, pues entonces ya nosotros podamos identificar, ok, efectivamente nos dimos cuenta, ¿verdad? O según mi hipótesis planteada es de que sí, los policías estatales se les certifica, se les capacita, se les brinda tales herramientas, pues puede incrementar, ¿verdad? Pues ese digamos, ese servicio en cuanto a la eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es que se estarían utilizando este tipo pues, de concepto. En las variables, estas, bueno, pues son esos elementos, son esas características, esos atributos que se desea estudiar propiamente del problema que estamos planteando. Pueden tomar diferentes valores, ya sean categorías, ya sean números. Y aquí lo que tenemos que hacer nosotros, pues, es identificar esas variables que van a ser, pues, esos elementos, ¿verdad? Pues, que conformarían o que armarían propiamente la hipótesis, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es operacionalizar las variables, que esto es pasarlas de un nivel abstracto a un nivel, pues, de cierta manera observable. Entonces, entendemos por variable, pues, todo ese tipo de característica, todo ese tipo de cualidad de la realidad que, pues, es susceptible de asumir diferentes valores. Y bueno, pues, digamos que vamos a ver que este tipo de características, ¿verdad? Se pueden distinguir diferentes tipos de variables, por ejemplo, cuantitativas, que serían, por ejemplo, en las cuales sus elementos de variación, pues obviamente contienen o tienen un carácter numérico, las cualitativas, que serían pues los elementos de variación, nos ayudarían a describir atributos o propiedades de los procesos, las variaciones que van a describir pues serían quizás de tipo nominal, por ejemplo, ocupación, cuando hacemos por ejemplo, una encuesta, ¿verdad? Queremos nosotros conocer y hacer digamos, un esquema, una gráfica, pues quizás a lo mejor requeríamos el conocer, bueno, pues cuál es la ocupación, cuál es digamos, el sexo, la religión que profesan, etcétera, ¿verdad? Depende obviamente del tema de investigación. Y bueno, pues también puede ser la edad, la temperatura, talla, etcétera, ¿verdad? También, bueno, variables serían las de tipo discreto, en las cuales estas se van a hallar pues restringidas a determinados valores dentro de un rango o sean valores fijos, no divisibles, es decir, que aumente o que disminuya pues a ciertos saltos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se usan ejemplos de este tipo serían número de habitaciones, números de hijos, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver, como lo comentamos aquí, vemos el tipo de variable que se está indicando que pudiese ser la actividad agrícola. Bueno, pues queremos nosotros ver, ¿verdad? Quizás a lo mejor
si este tipo de actividad se lleva a cabo o qué porcentaje de qué tipo de actividad, ¿verdad? Es el que, digamos, se está llevando, si es que estamos nosotros analizando a lo mejor los efectos que tiene el cambio climático en la actividad agrícola. En qué porcentaje le está, pues a lo mejor, pues afectando, ¿verdad? A diversas actividades, qué tipo de actividades, pues, y qué tipo digamos, pues de afectación tiene y obviamente en cada, a lo mejor si lo estamos acotando un poco más, pues en algún municipio, en alguna ciudad, en algún estado, pues tenemos ya entonces cuáles serían los índices que nosotros tendríamos que estar analizando, si son, por ejemplo, pues, en la siembra de los cereales, en la siembra de las frutas, de los vegetales, de ornamentales, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es en donde vamos viendo, ¿verdad?, cómo es que este tipo de concepto, pues ya lo podemos nosotros de cierta manera convertir, ¿verdad? De cierta manera, cuantificar para bien de poder analizarlo más que nada, ¿verdad? Dentro de, pues, la labor de investigación. Los indicadores también son importante. Estos pues van a ser ese tipo de herramientas que nos van a servir propiamente para poder clarificar, para poder definir de una manera más precisa pues los objetivos, el impacto, ¿verdad? Van a ser pues ese tipo de medidas verificables de cambio de resultado. Están diseñadas para contar, digamos, con un estándar contra el cual podamos nosotros pues de cierta manera evaluar, estimar, demostrar ese progreso, ¿verdad? Con respecto, digamos, a ciertas metas establecidas y nos van a ayudar pues a facilitar ese, pues el poder medir, ¿verdad? Y poder nosotros analizar si efectivamente, bueno, pues está a lo mejor cumpliendo, ¿verdad? Con pues lo que pudiese ser el ideal, ¿verdad? Entonces, aquí de cierta manera vamos a ver que este tipo pues de indicadores deben de ser específicos, es decir, deben de estar de cierta manera vinculados con fenómenos pues económicos, sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que, bueno, pues pretendamos nosotros estudiar y debe de contar con objetivos y metas claros, ¿verdad? También deben de ser explícitos de tal manera que, bueno, que con su nombre sea suficiente para bien de poder entender si estamos manejando quizás un valor absoluto o relativo o una tasa o una razón o un índice, ¿verdad? Esto para bien de poder ver, ¿verdad?, en qué contexto lo estamos empleando. Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto este caso, ¿verdad?, de ejemplos de indicadores. Sería, por ejemplo, se está tratando de analizar, ¿verdad?, si a mayor motivación del personal, mejor desempeño en la calidad del servicio que este otorga a los clientes, pues cuáles pudiesen ser los indicadores de que si se motiva al personal, se tiene un mejor desempeño de calidad en cuanto al servicio que se le brinda al cliente, pues serían quizás a lo mejor los esquemas de compensación, ¿verdad? Salarial, a lo mejor no monetaria, ¿verdad? A lo mejor, pues, si no es algún esquema de compensación de este tipo, pudieran ser a lo mejor pruebas de motivación, algunas prácticas simbólicas de reconocimiento, etcétera, ¿verdad? O bien lo que viene siendo, si es que estamos analizando la parte del desempeño en la calidad del servicio, pues esa retroalimentación de los clientes en cuanto a la calidad, la relación, ¿verdad?, del retorno del cliente y esas observaciones empíricas del desempeño que se realiza por parte de esta gente, ¿verdad?, que estamos tratando nosotros de analizar si efectivamente, si el personal está motivado, pues eso es digamos, nos va a ayudar, ¿verdad?, a que podamos brindar un servicio de calidad
al cliente, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que motiva a nuestro personal. Y esos serían entonces pues ese tipo de indicadores, ¿sale? Ese sería un ejemplo. Y bueno, pues tenemos también lo que son los índices y los subíndices. Deben ser detallados, deben de contener, bueno, cada tema, cada subtema que necesitemos describir, esto como parte, bueno, pues de esas consideraciones teóricas del trabajo de nuestra investigación, y este proceso pues debe de abarcar todo lo que vienen siendo los antecedentes de la investigación junto con todo lo que viene siendo la parte teórica o conceptual pues que estamos nosotros tratando de armar. También recordemos que dentro del marco teórico, pues tenemos que indicar cuáles han sido o son las teorías, ¿verdad?, que vamos a tomar de referencia. Recordemos que, bueno, pues para bien de poder formar una teoría, pues esta tiene que haber sido por medio de ciertas hipótesis ya comprobadas, ¿verdad? Entonces, recordemos que la hipótesis es esa proposición o ese enunciado que consideramos cierto de entrada, aunque pues no se haya podido todavía probar y que por lo tanto, bueno, va a constituir una cierta especulación, una conjetura, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a ver que las hipótesis pueden plantearse con mayor o menor pues basamento en lo real, pero que de cierta manera nos van a servir como ese primer paso en la investigación, la cual pues ya dentro de la investigación lo que vamos a tratar de encontrar es tratar de demostrar la verdad, o bien si no se puede demostrar, bueno, pues sería refutarla. Entonces, aquí vamos a tener que hacer un tipo de argumentación, obviamente sustentada, dependiendo de si, bueno, pues estamos ante una investigación cuantitativa o cualitativa. Entonces, pues como hemos visto, la hipótesis es esa formulación provisional, ya que cuando la probamos, ¿verdad? Ya cuando la logramos nosotros probar, pues pasa a ser ya un enunciado que ha sido verificado o demostrado. Entonces, la formulación de la hipótesis es central, ¿verdad? Y obviamente se tiene que centrar y basar y sustentarse por medio del método científico, cuya, bueno, pues serie de pasos que hemos visto nos van a permitir someter a prueba, poder refinar, poder formular propiamente esa interpretación científica que nos va a servir de sustento para bien de poder entender pues esa realidad y ese problema. Y bueno, pues ya lo que es la teoría, como les comentaba, va a estar constituida por ese conjunto de hipótesis que han sido comprobadas, de manera que, bueno, pues estas ya van a constituir esa unidad de sentido, pues, para lo que viene siendo la investigación científica, son ese marco de referencia de conocimiento que, como habíamos dicho, nos va a ayudar a guiar el proceso de investigación y que, bueno, pues estas son desarrolladas a partir de la experiencia también personal, de la intuición, de conocimientos, de teorías previas, y la formulación, bueno, de nuevas teorías requiere de creatividad, también, bueno, de cierto espíritu crítico y capacidad de innovación. No obstante, bueno, pues lo veraces y adecuadas que puedan parecer, las teorías obviamente siempre tienen que ser verificadas, ¿verdad? Y este proceso, bueno, pues va a comenzar con esa verificación propiamente de esa coherencia lógica, de esos enunciados, ¿verdad?, que nosotros estemos planteando para bien de poder, bueno, pues formular correctamente pues esas hipótesis y poder entonces comprobarlas, ¿verdad? Para bien de poder contrastarlo contra las evidencias que tengamos por ahí. Vamos a ver este pequeño videíto que, como siempre, les comparto para poder resumir este tema que hemos visto el día de hoy, que habla en torno a lo que viene siendo la construcción del marco teórico. Permítanme tantito y vemos si tenemos audio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este video sobre metodología de la investigación. En el bloque 2, protocolo y diseño de la metodología de la investigación. Hoy nos toca ver la fase 3, construcción del marco teórico. ¿Qué es esto del marco teórico? Suena muy espectacular y muy complicado, pero no. Imagínate un marco como de los cuadros o de las fotografías. ¿Qué es un marco? Pues un marco es lo que sirve para dar soporte. Es una base, es algo que sostiene y que da estabilidad. En este caso, imagínate una pintura sin marco, se echaría a perder, se maltrataría, no la podrías colgar. El marco teórico es justamente lo que da soporte a tu investigación, para que no te digan que tu investigación la sacaste de cualquier parte o de cualquier sitio web. El marco teórico lo que hace es darte un soporte, darte una estructura, una base, pues, para que tu investigación sea sólida, sea fidedigna y sobre todo sea válida. El marco teórico es el sostén. Es lo que los especialistas, los expertos, los que se han dedicado a investigar han hecho antes de ti. Ese marco teórico te va a ayudar a tener todas las herramientas necesarias para poder investigar tu tema. ¿Cuál es la función principal del marco teórico? Principalmente lo que hace el marco teórico es ser un eje rector, un eje integrador. Para que no te salgas, para que no te muevas, para que no te pierdas, el marco teórico te va guiando. Le da sentido a tu investigación, le da forma a tu trabajo, lo estructura. En pocas palabras, es el orden en que debes guiar tu investigación. ¿Ok? Empezar por el paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que tu investigación no sea un trabajo desperdigado, no sea un trabajo hecho al vapor, hecho a la y se va. El marco teórico lo que te da es un eje, un rumbo, un camino. ¿Cómo se construye este marco teórico? Bueno, hay 3 pasos fundamentales para construir un marco teórico. El marco referencial. Todo aquello que viste tu investigación por fuera. Las referencias, lo que se ha hecho, lo que se dice, lo que se ha grabado, lo que se ha investigado. Ese es el marco referencial. Lo que tú crees y sabes que existe por ahí, pero hay que ir localizando, hay que ir dándole forma. Imagínate como si fuera una escultura, es la arcilla, ¿ok? Es la masa que vas a ir moldeando poco a poco. Tú sabes que vas quitando, vas poniendo, vas añadiendo. A eso le llamamos el marco referencial. Después viene el marco teórico. Son los libros, son las páginas de internet, son las enciclopedias, es la investigación seria y profunda que le va a dar soporte a tu investigación. No cualquiera construye un marco teórico, ¿ok? Entonces, es la investigación seria y formal. Y después viene el marco conceptual. Todos aquellos conceptos que se van construyendo alrededor de tu investigación y que el objetivo final es que tú crees tu propio concepto de lo que estás investigando. Eso sería lo ideal, crear nuevas teorías, nuevas leyes, nuevas ideas al respecto. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, a través de las fuentes. Te preguntarás, ¿fuentes? ¿Qué es una fuente? Pues sí, así como te imaginas una fuente de agua que brota agua, que saca agua, que provee de agua a la población o a la gente y tal, lo mismo va a ser las fuentes de investigación. Las fuentes de investigación es de donde vas tomando, vas acarreando toda esa información que te es útil para construir tu investigación. Se denomina fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles, ojo, útiles para tu proyecto de investigación. Cuando decimos fuentes de información, no solamente pienses en libros o revistas. Una fuente de información puede ser una persona, puede ser un monumento, puede ser una pintura, una fotografía, una receta, un pedazo de papel, algo que a ti te sirva para obtener dicha información. Hay 3 tipos de información, 3 tipos de fuentes.
Fuentes primarias, que son las básicas, las necesarias, las directas, las que te van a llevar al camino para encontrar la respuesta de lo que tú quieres saber. Las fuentes secundarias, que como su nombre lo dice, van en segundo lugar, sí son importantes, pero no son fundamentales. Simplemente ayudan, ¿no? Dan soporte. Y finalmente las fuentes terciarias, que son las que están alrededor, las que te pueden ayudar a encontrar algún u otro dato, pero no son tan trascendentes o tan fundamentales. Pongamos un ejemplo simple. Tú quieres investigar la vida de una estrella de cine, de tu actor o de tu actriz favorita. ¿Con quién tienes que ir? ¿Cuál sería tu fuente directa? Claro, el actor. Tendrías que ir a preguntarle a esa persona o a esa estrella de cine sobre su vida, sobre sus proyectos, quién es, dónde nació, etcétera. Claro, sabemos que es difícil, pero él sería tu fuente directa. ¿Quién mejor para hablar de su vida que él? ¿Ok? Fuente directa. O primaria, fuente secundaria o indirecta, pues podrías entrar a sus redes sociales, a su Facebook, a su Instagram, podrías a lo mejor ver qué se dice de él, qué comenta la gente, ¿no? Una fuente secundaria podría ser su familia, entrevistar a su papá, a su mamá, a sus amigos, etcétera, y saber más o menos qué información te pueden dar sobre esa persona. Y una fuente terciaria, en el caso de querer escribir sobre la vida de esta estrella o de tu actor favorito, pues podrían ser biografías que se han hecho antes al respecto, podrías ver sus películas y más o menos darte una idea de qué cine o qué tipo de cine o qué tipo de series o qué tipo de televisión hace, ver entrevistas que le han hecho con anterioridad y a lo mejor preguntar a sus fans, a sus clubes de fans, a gente cercana a ellos, qué piensan, qué dicen, qué hacen, pero tu objetivo principal es saber qué es lo que piensa ese personaje. Entonces, esas son las fuentes de información que te pueden ayudar a encontrar esas respuestas que tú estás buscando. Espero que te haya sido útil esta última fase sobre el protocolo y la investigación. No olvides consultar tu guía, consultar a tu profesor. Nos vemos. Hasta la próxima. Soy el profe Keops. Adiós. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a entrar a esta aplicación para poder repasar este tema que hemos visto el día de hoy. Los que puedan ingresar, vamos a entrar al kahoot.it y la clave de acceso es 408-0841. Aquí lo que vamos a hacer, recuerden, pues son nada más 4 preguntas relativas a este tema, de manera que podamos repasar pues estos conceptos importantes que vimos el día de hoy en relación al tema de marco teórico. ¿Sale? Entonces recuerden que aquí, bueno, es por tiempo, quien seleccione la respuesta correcta lo más rápido posible, bueno, pues es el que la aplicación le otorgará los puntos para ubicarlo, ¿verdad? Aquí en los lugares, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver quiénes están conectando. Rocío, Yeritza, Lucero, muy bien. Vamos ahorita nada más a esperar un minutito más para ver quiénes más se integran para continuar con nuestra agenda. Déjame, me paso acá. Muy bien, ya son 5. Los que no se alcancen a conectar, bueno, pues pueden ir contestando por medio del chat. Ok, bueno, pues iniciamos con los que estamos. Son 6. El resto que no se pueda conectar puede también participar por medio del chat. ¿Ok? Iniciamos.
Y nuestra primer pregunta nos dice lo siguiente. Nos dice que es todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. ¿Qué tipo de marco es ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando? ¿Se acuerdan? Marco de referencia. Así es. Acuérdense que el marco teórico como tal va a ser todas las teorías que pues utilizamos para sustentarlo, ¿verdad? Pero ese conocimiento previo que existe son las referencias que existe, ¿verdad? Y que tenemos nosotros para poder sustentarlo también. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente. Nos dice que está constituida por un conjunto de hipótesis comprobadas. ¿Se acuerdan qué concepto dijimos? Sí, no te apures, Brenda. Puedes aquí contestar por medio del chat. ¿Qué concepto es este? Teoría, sí es. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. Nos dice que establece la evolución del objeto de estudio describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. Ahí en la pregunta viene la respuesta. Establece la evolución del objeto de estudio describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. ¿Qué tipo de marco será? Histórico, así es. Conceptual no, el conceptual es conceptos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Son elementos, características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. ¿Qué será? Características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. ¿Se acuerdan la definición? Elementos, características, atributos que se desea estudiar en el problema planteado. Vamos a ver. Variables, así es. Indicadores, pues estos eran los que nos, como su nombre lo dice, valga la redundancia, nos indican, ¿verdad? Que quizás a lo mejor vía numérica cuantificable algún concepto que queríamos quizás a lo mejor medir. Muy bien, vamos a ver entonces quiénes lograron contestar correctamente. Yeritza, Lucero, muy bien. Y allá no me alcanzó a ver. David, perfecto, muy bien, pues muchas gracias por su participación. Vamos a, aquí ya, pues estamos finalizando lo que es la sesión del día de hoy. Déjenme, les comparto aquí continuando con nuestra presentación. Entonces, ¿qué actividad se espera que ustedes estén realizando? Es que elaboren un cuadro sinóptico que contenga los conceptos más importantes y los tipos de marcos que acabamos de ver.
¿Cuáles marcos fueron? Fueron 4 tipos de marcos, pero también vimos conceptos importantes como indicadores, variables, teoría, ¿sí? Entonces, ahí en ese cuadro sinóptico debemos de incluir también este tipo de conceptos, ¿sale? Entonces, recomendar, pues hay que entregar la actividad en el formato de actividades y no se olviden de incluir las referencias bibliográficas en formato APA. No sé si tengan alguna duda en relación a la actividad. Sí, Lucero, adelante. Maestra, conforme a la tarea, mire, si usamos Genially, ¿cómo lo pego en el formato Word? Puedes copiar tu Genially, hacerlo como imagen o hacer un pantallazo, ¿verdad? Del diseño que hayas hecho. Normalmente el Genially tú lo descargas y te permite descargarlo, no me acuerdo si en formato JPG o PDF. En caso que lo conviertas a PDF, bueno, pues ya hay una aplicación ahí que convierte de PDF a JPG y a esa imagen la puedes tú pegar en el Word. Ah, ok, maestra, gracias. Ok, de nada. No sé si tenga alguien más alguna dudita en relación a este tema. Acuérdense, tienen que ir todos estos conceptos que acabamos de ver, no nada más son los marcos. Tenemos que poner los conceptos que vimos de indicadores, de conceptos, de variables, de subíndices, todos, porque son los conceptos más importantes de este tema llamado marco teórico. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra dudita, aquí en la presentación van a poder encontrar estas referencias bibliográficas y también, bueno, pues les va a servir de ayuda para que puedan ver todos estos conceptos que vimos en la clase y que lo integren a este cuadro sinóptico. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Espero, bueno, pues verlos la próxima sesión y cualquier duda, ya saben, estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Acuérdense muy bien, los archivos, súbanlos, pues que el nombre del archivo no contenga ningún carácter especial, ningún acento, ¿verdad? Ningún signo de admiración, de interrogación, porque pues como es una plataforma nueva, no nos deja descargar pues el archivo, ¿verdad? Entonces, pues por ahí luego estaría que pues volviendo a solicitarles que suban nuevamente la actividad. Entonces, bueno, nada más hay procurar grabarlo con pues caracteres vaya, que no sean con acentos ni con este tipo de indicaciones. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por su atención. Gracias, maestra.